Esa mañana la madre de Amy le dio un beso, la dejó a cargo de su tía y se fue a trabajar. La niña estuvo jugando afuera en el jardín, volvió a entrar y se sentó a ver las caricaturas en la tele. Aprovechando que Amy estaba concentrada en su actividad, la tía se fue a otra habitación a terminar los quehaceres y le dijo que ya volvía. Mientras estuvo allí, escuchó que la puerta principal de la vivienda se abría y se cerraba. Eran las 10:15 de la mañana. Salió, fue a ver a Amy, pero no estaba. La buscó por todos lados y no la encontró. Llamó a las autoridades que se unieron con la comunidad en la búsqueda de la menor. Era el 14 de marzo de 1978. Un depredador había cobrado una víctima más. Mi nombre es Sandra, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver las historias de Amy Sue Sates y Melissa Britt Lewis. 2 días después, no muy lejos del lugar donde secuestraron a Amy, en zona rural, un hombre llamó a la policía porque su perro había encontrado algo. Se trataba del cuerpo de Amy Sue Sates. Estaba desnuda y la cubrió con algo. La habían arrojado a una zanja de drenaje. En ese entonces, la identidad se confirmó mediante las huellas digitales. Los forenses entregaron un horrible informe, un contenido alcohólico equivalente a 2 cervezas, el cuerpo mutilado con unas tenazas, 3 golpes en la cabeza, cortes no profundos en el abdomen, marcas de ataduras en muñecas y tobillos para finalmente ser estrangulada. Un crimen de 1973 llevó a la condena de un sujeto. Atacó a una niña de 4 años, la obligó a beber cerveza, raspó su abdomen con un arma blanca, la ultrajó con varios objetos y la sumergió en un arroyo. La niña logró huir y llegó a una casa que estaba cerca, donde la persona que la auxilió pudo ver al atacante para identificarlo más adelante. Se trataba de Theodore Frank, un hombre con un largo prontuario de ataques a niños. Allanaron la residencia de Frank y encontraron unas pinzas que coincidían con las marcas que tenía el cuerpo de Amy. También hallaron unos diarios que en realidad eran unas libretas y un calendario con direcciones que describían con detalles la degradación de los actos de Frank y el placer que estos le proporcionaban. A su compañero de celda le dijo que llevaba haciendo esto por casi 20 años, que tenía preferencia por las niñas de entre 3 y 5 años, que a Amy la había visto antes cuando pasaba por su casa y que la semana anterior a secuestrarla ya lo había intentado 2 veces, pero había sido interrumpido. Calculaba que llevaba entre 100 y 150 víctimas en 4 estados del país. El mismo día del crimen, Frank estaba intentando llevarse a un niño que jugaba afuera en un callejón, pero su madre lo vio, gritó y el sujeto se alejó. Como depredador serial que era, tenía la experiencia y estaba acostumbrado a salirse con la suya, así que siguió buscando hasta encontrar a su siguiente víctima. Theodore Frank nació en St. Louis en 1935. Su padre no estuvo presente en su crianza. De esto se encargó una madre fanática religiosa que volcó en su único hijo sus creencias. Por eso Frank quería ser sacerdote y con solo 14 años de edad ingresó al seminario. Estuvo allí 2 años, pero fue echado al sospechar de ciertas actividades con sus compañeros. No habiendo abandonado lo que por ese entonces creía que era su vocación, se unió a un monasterio trapense muy estricto, en el que permaneció 8 meses antes de ser expulsado por autocomplacerse excesivamente. Más adelante ingresó a la Universidad de San Luis, durante 3 años estudió ingeniería electrónica. Se casó en 1957 cuando tenía 22 años. Tuvo 3 hijos que para el momento en que ocurrió el crimen de Amy tenían 21, 18 y 13 años respectivamente. Apenas con un año de matrimonio empezó sus encuentros con la ley en 1958. Su esposa pediría el divorcio en 1975. Sus primeras condenas siempre se relacionaban con exhibicionismo y voyerismo. Le gustaba espiar por las ventanas. No tardó en avanzar en su maldad cuando ultrajó a una niña. Por ese crimen pasó 2 años en un hospital. Sus condenas eran en la cárcel o en hospitales psiquiátricos, pero muchas eran cortas y repetía el ciclo. Salía en su auto por los vecindarios no lejanos a su casa. Iba despacio, observaba a los niños que jugaban afuera, en los que sus padres consideraban vecindarios seguros. Siempre llevaba dulces o dinero para atraer a los niños,
y cuando alguno confiaba, lo subía al auto, lo llevaba a un área desolada apartada y procedía a atacarlos, de acuerdo con palabras de sus diarios, a jugar sus juegos privados. En esos cuadernos también escribió que antes de 1967 sus actos no fueron violentos, porque si su víctima lloraba, él se detenía, pero que sentía cómo con el tiempo se volvió más y más agresivo. Nunca había tenido un empleo duradero. Estudiaba sociología en 1978 porque quería ser consejero. Ya había sido conserje en un hotel en donde conoció a la que sería su segunda esposa, quien lo había visitado mientras cumplía una de sus condenas en un hospital y se casaron en 1977. Esa fatídica mañana del 14 de marzo, Frank conducía su auto llevando a su esposa al trabajo. Parecía un día rutinario, pero él siempre tenía su mente llena de ideas retorcidas. Pasó junto a la casa de Amy Seitz, a quien ya había visto en otras ocasiones. Dejó a su esposa en el trabajo. Volvió a pasar por la casa de la niña. Se bajó del auto. Nadie notó su presencia. La puerta estaba abierta. La niña veía televisión. Se la llevó. La subió al auto. La transportó a la zona donde luego encontrarían su cuerpo. La maltrató de modo horrible, la arrojó y siguió con su vida. Lo único que cambió para él en su rutina de ese día es que no asistió a la cita que tenía con su psicólogo a las 2 de la tarde. En su juicio, se presentó arreglado, con barba y anteojos. Los mismos testigos dudaban que fuera el mismo que atacó a las niñas. Su segunda esposa dijo que era un hombre compasivo e inteligente, y que si había hecho esas cosas malas no fue porque quisiera, sino porque estaba enfermo mentalmente. Tal vez el haber pasado tantos años entrando y saliendo de los hospitales hacía creer a la gente que sí estaba enfermo, ya que lo logró con los médicos que decidieron que estaba curado y lo liberaron 6 semanas antes de terminar con la vida de Amy. Incluso la mujer que lo alejó cuando casi se lleva a su hija admitió que no estaba segura de que fuera el mismo hombre. El fiscal lo describió como un hombre muy inteligente, ya que en su evaluación demostró un alto coeficiente intelectual, pero también como un hábil manipulador. A pesar de que su defensa quería impedir la pena de muerte, esa fue su sentencia en 1980, que sería desestimada porque los diarios fueron utilizados como evidencia, pero obtenidos sin una orden del juez, y eran una pieza clave del caso. Aún así, en el nuevo juicio en 1987 se le volvió a condenar a muerte, pero moriría de un ataque cardíaco 23 años después que Amy en el 2001 con 66 años de edad. Por esa época estaba apelando su sentencia, alegando que esa larga temporada que había pasado en el corredor de la muerte era un castigo cruel e inusual. La abuela de Amy, mediante una fundación, logró promulgar leyes contra estos depredadores, como la prisión obligatoria a menos que realmente se compruebe una enfermedad mental, la prohibición de que los que ya han sido convictos por esos delitos contra niños puedan ir a psiquiátricos en lugar de a la cárcel, y mayor protección para los niños cuando deben atestiguar. El siguiente es un extracto de uno de sus diarios que nos da una imagen de este tipo de mentes. ¿Por qué me gusta degradar y humillar niños? Disfruto la humillación, contamino la inocencia, hago que teman al sexo, que sea algo sucio. No tuve una infancia feliz, tampoco la tendrán ellos. Esa es mi venganza. Trabajando y estudiando, Melissa logró terminar su primer sueño, ser abogada. Ahora se encaminaba hacia el segundo, algún día sería jueza. Por el momento había conseguido un trabajo en una reconocida firma de abogados, por lo que tuvo que mudarse y radicarse en la Florida. El 5 de marzo del 2008, Melissa salió de trabajar, se detuvo a comprar víveres como solía hacer y llegó a su casa a eso de las 8 de la noche. Al día siguiente, por la mañana, en la oficina la esperaban para una reunión a la que no se presentó. Se notificó a su hermana Carrie, quien a su vez preguntó a la mejor amiga de Melissa, Debra, quien había sido directora de operaciones de la firma, pero ninguna la había visto o había hablado con ella esa mañana. Llamaron a la policía para que fuera a la casa de Melissa y revisara si estaba bien. Las dos mujeres también fueron. Al llegar, la primera mala señal. El auto de Melissa no estaba en el garaje, pero sí había comestibles esparcidos por el suelo. Debra halló un botón que era de una chaqueta de Melissa.
La puerta del garaje tenía una puerta pequeña para mascotas alrededor de la cual había restos de gas pimienta. ¿Sería que la siguieron desde la tienda para robarla? Mediante el GPS del auto, este fue encontrado en un estacionamiento cercano. En el baúl estaban los zapatos de Melissa y la chaqueta a la que le faltaba el botón. Se caía la teoría del robo. ¿Qué ladrón secuestraba y metía en la cajuela a la víctima? Más parecía algo personal. El 8 de marzo, un trabajador de mantenimiento cerca a los pantanos de la Florida fue llamado por una obstrucción al sistema de rejillas del canal. Habían encontrado el cuerpo de Melissa, que falleció por estrangulación manual. Hablaron con Kerry y Debra. Melissa había estado casada por 5 años, pero se descartó a su ex como sospechoso. Kerry contó que Melissa le había ayudado a divorciarse. Su ex tenía antecedentes por robo a mano armada y consumo de sustancias, pero padecía esclerosis múltiple, y esto hacía imposible que físicamente fuera el atacante de Melissa. Debra también se estaba divorciando y Melissa la había asesorado porque ayudaba a víctimas de violencia doméstica, como era al parecer el caso de Debra, casada con Tony Villegas. Le había dicho a Melissa que él era violento, llegando al punto de amenazarla con quemarla delante de sus hijos y cortando las llantas de su auto. Pero Debra no vio motivo en sus problemas personales para que su esposo se hubiera involucrado en el deceso de Melissa. Investigan el trabajo de Melissa. Se decía que su relación con el socio fundador Rothstein era muy cercana, pero no hallaron nada irregular. La firma ofreció una recompensa por información para encontrar al culpable y pagó el funeral. Volvieron a la noche de la desaparición. En las cámaras de la tienda se veía a Melissa comprando los comestibles, cargando las bolsas y llegando luego a su casa. La señal de su teléfono móvil corroboraba esos movimientos. Esta se detuvo 1 hora en la vivienda y luego se movió de nuevo. Salía del condado y se detenía a 30 millas. Por la mañana volvía a activarse, directo hacia Palm Beach, y allí se perdía la señal. La ruta siempre iba hacia donde se halló el cuerpo. Todo indicaba que el asesino se había detenido en la ciudad de Hialeah, que fue donde se detuvo la señal del teléfono. Le preguntaron a las dos mujeres si Melissa conocía a alguien en Hialeah, alguien a quien hubiera ido a visitar. Debra lo supo. Llorando, dijo que era su culpa. Luego explicó que su casi exmarido se estaba quedando allá con un amigo mientras finalizaba el divorcio, que estaba siendo un proceso complicado y amargo. Melissa la había apoyado ese tiempo. Eran tan unidas que la abogada iba de vacaciones con la familia Villegas, lo que no le agradaba al esposo de Debra. Conocidos de Villegas admitieron que él estaba molesto porque las dos mujeres eran muy unidas y pensaba que cuando se reunían era para hablar en su contra y librarse de él. Y al parecer las había amenazado, por lo que ellas decidieron protegerse, pero no querían armas, así que consiguieron gas pimienta para Melissa y un taser para Debra. El amigo con quien se estaba quedando Villegas dijo que la noche de la desaparición de Melissa, Villegas llegó tarde y le preguntó si sabía cómo lavarse gas pimienta de la ropa, los brazos y las manos. Villegas además era conductor de un tren cuyo recorrido era el que siguió el teléfono celular de Melissa la noche en cuestión, y él había viajado a Palm Beach la mañana después del crimen. Los registros telefónicos de Villegas coincidían con los de Melissa. El ADN también lo implicaba, pues fue encontrado en la chaqueta de la víctima. Con todo en contra, fue arrestado, pero negó cualquier participación. Dijo que le habían tendido una trampa. El día del entierro de la abogada de 39 años fue encerrado Villegas. Su defensa logró retrasar el juicio por 1 año, pero parecía que era solo cuestión de tiempo para que éste empezara y obtener una condena. Lamentablemente, una situación inesperada se presentó. El socio de la firma donde trabajaba Melissa fue investigado por participación en una estafa esquema Ponzi, una de las mayores en la historia de ese país. Al ver que sería hallado culpable, huyó a Marruecos. Para completar, Debra también participó en este crimen. Rothstein le había comprado una casa y un auto costoso y pagó un internado especial para sus hijos. Lógicamente, las investigaciones tuvieron que incluir la posible participación de ellos en el caso de Melissa. Si ella se enteró, ¿pudo haber amenazado con ir a la policía? ¿O acaso también ella era cómplice? Afortunadamente no estaba involucrada y posiblemente ni sabía que eso estaba pasando. Según Debra, eso la habría escandalizado y decepcionado de su amiga. Ahora Debra decía estar muy arrepentida.
Por fin, 8 años después, Villegas es condenado. Se teoriza que su motivo fue creer que Melissa era la culpable de que su esposa pidiera el divorcio. Tony Villegas obtuvo cadena perpetua, Rothstein 50 años por crimen organizado, lavado de activos y fraude. Debra, antes de su sentencia, pidió clemencia en nombre de sus hijos, ya que estaban sin su padre. Agregó que su vida había sido muy difícil, al tener una madre alcohólica, vivir sola en un remolque con apenas 15 años, ser ultrajada. Un psicólogo alegó que los hijos de Debra no soportarían estar sin ella. El juez le recriminó porque ahora estaba preocupada por sus hijos y no antes de ser parte del crimen. Durante su juicio salieron a la luz más detalles del maltrato a manos de Villegas. Dijo que en los 17 años que estuvo casada con él, en una ocasión hizo dormir a los niños en una jaula y en otras vio marcas de cables en las piernas de sus hijos. Por eso había acudido a Melissa y a Rothstein por ayuda. A pesar de no ser un secreto su maltrato, Villegas no tenía miedo. Siempre pasaba por el vecindario o entraba a la habitación de Debra mientras ella dormía. Se paraba junto a la cama y la observaba riéndose hasta que ella despertaba y veía el terror que le tenía. Debra recibió 10 años por su participación en la estafa, pero salió con libertad condicional 3 años y medio después. Hasta aquí el video por el día de hoy. Si te ha parecido interesante, por favor, oprime el me gusta y suscríbete al canal. También puedes compartirlo y dejarme un comentario. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video.